Hola chicas y chicos, espero que estén muy bien. Soy el licenciado Paez Sebastián y en esta oportunidad vengo a presentarles un ejercicio del trabajo práctico de funciones de varias variables. Es el punto 2L, ¿sí? Que pide determinar y graficar el dominio. Bueno, tenemos esta expresión, ¿sí? Acá con raíz cuadrada, ¿sí? Por lo que deberíamos saber que todo lo que tenemos dentro de la raíz debería ser mayor o igual a cero. Y a la vez también, ¿sí?, tener en cuenta que el denominador debe ser distinto de cero, ¿no es cierto? Es decir, nuestro planteo debería ser el siguiente. Todo, toda la expresión debería ser mayor o igual a cero. Esto significa que puede ocurrir dos cosas, ¿sí? Acá hago una aclaración que es la siguiente. Hay que evitar esto que está acá como el denominador, que está dividiendo, pasar para el otro miembro multiplicando y desaparecerlo. Ese sería un error, hacer eso, porque así no estaríamos comiendo posibles soluciones. En alguna ocasión puede llegar a funcionar eso, y uno le daría la sensación que sirve para todos, pero generalmente ¿sí? Nos dejamos soluciones por el camino y entonces sería un gran error. El análisis correcto en estos casos sería pensar en esta desigualdad con un cero. Tener eso es una ventaja en el sentido de que podemos decir que toda esta expresión debería ser positiva o cero. Entonces, ¿qué significa? Significa que el numerador debería ser positivo y a la vez el denominador también sería positivo, porque más por más sería más, mayor a cero. O la otra opción es que el numerador sea negativo y el denominador también sea negativo, porque menos por menos también es más y también daría mayor que cero. Ese sería el análisis correcto y es lo que deberíamos plantear nosotros, ¿no es cierto? Lo que acabo de decir recién, ¿sí? Numerador mayor o igual a cero y el denominador mayor que cero. Fíjense que acá este detalle es muy importante, dado que hace un momento mencioné que no se puede eh, considerar igual a cero en el denominador, porque no podemos dividir por cero, entonces hay que estar atento a ese detalle. Esta sería una opción. La otra opción sería que los dos sean negativos, ¿sí? Hay que analizar las dos situaciones, ¿sí? Y después encontrar la intersección entre estas regiones que nos den, ¿sí? Lo mismo en este lado. Ahora bien, para poder avanzar en estos tipos de ejercicios de calcular dominio, ¿sí? Sobre todo en funciones de dos o más variables, acá hay que tener en cuenta que hay que recordar bien y repasar lo que son las cónicas, las ecuaciones de las cónicas, ¿sí? En particular, tenemos la ecuación de la circunferencia, la ecuación de la elipse, de la hipérbola, de la parábola. Esto le queda a ustedes para revisarlos bien, ¿sí? Acá les dejo la fórmula igual que hay que tener en cuenta, ¿sí? Porque generalmente las intersecciones van a quedar, o las regiones van a quedar con estas figuras en general, ¿sí? ¿Cuál será la idea? Vamos a pensar en esta expresión que tenemos acá, ¿sí? Y la idea va a ser que nos quede, ¿sí?, algo parecido a esto. Por lo tanto, vemos que acá aparece, ¿sí?, en una ecuación, por ejemplo, de la circunferencia, aparece como si fuese, ¿sí?, un cuadrado de un binomio, ¿no es cierto? Entonces nosotros deberíamos de alguna forma sacar este menos x que nos está molestando, ¿sí?, y tratar de llevarlo, ¿sí?, a un cuadrado de un binomio. Eso es lo que nosotros llamamos completar cuadrados, ¿sí? Es decir, a partir de un cuadrado de un binomio, ¿sí?, o perdón, a partir de un trinomio cuadrado perfecto, llevarlo al cuadrado del binomio. Ahora bien, nosotros no tenemos justamente, ¿sí?, este último término, es el que tenemos que encontrar, por eso yo le puse b. Fíjense que la idea acá, hay varias formas de completar cuadrado, pero una de las ideas, ¿sí?, podría ser la siguiente. Esta es la expresión que nosotros tenemos, que queremos completar cuadrado. Vuelvo un poquito para atrás. Fíjense, estamos acá en este paso. Queremos completar cuadrado
x cuadrado menos x. Este y cuadrado no, porque no nos molestaría, ¿sí? Fíjense que y cuadrado sería como que sería y menos 0 al cuadrado. Entonces ese va a quedar tal cual. El que nosotros nos está molestando es este menos x, que lo queremos juntar con el x al cuadrado. Por eso, a esta x cuadrado menos x lo podemos igualar con la primera parte, x cuadrado más 2xb. Y omito b cuadrado porque no lo conocemos en el otro miembro. Y acá, si nos fijamos en términos semejantes, si hacemos igualdad de términos semejantes, es decir que este x cuadrado con este cuadrado son iguales, así que lo podemos cancelar y nos estaría quedando esta expresión. Acá también serían términos semejantes porque tenemos con x y con x, ¿sí? Es decir que se pueden simplificar de alguna forma y nos estaría quedando menos 1, ¿sí? Igual a 2b. En definitiva, b será igual a menos 1/2. Esta es una de las formas que me gusta explicar porque sale, digamos, de una forma directa. Después uno la puede razonar de distintas formas y lo puede hacer hasta más rápido en realidad. Bueno, al haber descubierto este b que es un medio, ¿sí? Podemos reemplazarlo acá en la principal, ¿sí? En la que habíamos puesto, y encontramos que lo que necesitamos nosotros que aparezca es un cuarto. ¿Ven? Esto es lo que nos gustaría que aparezca para que se transforme en este cuadrado del binomio, ¿sí? Nos gustaría que aparezca un cuarto. Entonces lo que hacemos es sumar y restar un cuarto, ¿sí? Para poder compensarlo. De hecho, de forma que me va a estar sobrando este menos un cuarto, pero eso no nos va a preocupar. Fíjense lo siguiente, acá estos tres términos, los primeros, ¿sí? Forman el cuadrado del binomio que teníamos anteriormente, y este menos un cuarto lo que vamos a hacer es pasarlo al otro miembro sumando. Y de esa forma, fíjense en que hemos encontrado, ¿sí? La ecuación de una circunferencia con centro en 1/2, 0, y radio 1/2 al cuadrado, que nos da un cuarto. ¿Sí? Recuerden que este es r al cuadrado. Por lo tanto ya tenemos esa primera parte. Ahora tenemos que ver que se intersecta con esta otra expresión, ¿sí? Que tenemos acá. Bueno, nuevamente, ¿sí? Esto lo podría pensar que está restando y restando, no nos sirve a nosotros que esté restando, lo podemos pasar sumando para allá y este va a estar restando. En definitiva nos quedaría esta expresión, lo puse todo de este lado por comodidad simplemente. Y lo mismo, ¿sí? Acá no lo vamos a hacer, simplemente voy a escribir la ecuación que da, ¿sí? Resultante, pero es la misma idea, fíjense, el y cuadrado queda igual y habría que completar cuadrado con x cuadrado y un menos 2x. Ese le queda para ustedes, para practicarlo. La ecuación resultante sería esa. Y nosotros, a partir de esta situación que teníamos, que era positivo o 0 y positivo, nos queda que tenemos esta circunferencia y esta otra también circunferencia, ¿sí? Que tienen que ser intersección, ¿no es cierto? Y significa que la intersección de estas dos va a ser, ¿sí? O va a pertenecer a nuestro dominio. Ahora bien, había otra opción, es decir, la segunda opción era que los dos sean negativos o el numerador también podría ser 0. Lo planteamos acá. Negativo el numerador o 0 y negativo el denominador no puede ser 0 nuevamente, ¿sí? Y de la misma forma, completando cuadrado, ¿sí? Fíjense que es la misma expresión, o sea que en definitiva nos van a quedar la misma circunferencia. Lo único que va a cambiar va a ser que la desigualdad, ¿sí? Va a ser distinta, opuesta, ¿no es cierto? Fíjense, ¿sí? A ustedes solo le quedaría hacer completar estos cuadrados para verificar ese resultado, ¿sí? Bueno, vamos a ver en GeoGebra cómo quedarían representadas estas regiones, esta circunferencia en particular. Vamos acá ya graficado, ¿sí? O escrita
la fórmula del gráfico. Fíjense que esto nos da como una especie de botella esta superficie, ¿sí? Y lo que queremos es hallar el dominio, es decir, la proyección que tiene esta superficie en el plano XY, es decir, qué dibujo me queda acá, ¿sí? Para ello tendríamos que representar las dos circunferencias que deben estar intersectadas por un lado y las otras dos por el otro. Veamos el primer caso que obtuvimos, que era esta primera, ¿sí?, región. Digo circunferencia en realidad, pero son regiones en el plano, ¿sí?, por un lado, y a la vez tiene que cumplir que se intersecte con esta otra. Entonces acá podemos observar que ya tenemos una región, ¿no es cierto? Esa sería un caso. Y el otro caso, la segunda opción, sería la intersección de las otras ecuaciones. Fíjense qué ocurre acá. No se produce ninguna intersección en la segunda opción. Pero nos quedamos tranquilos que no descartamos esa posibilidad. Solamente no encontramos solución o parte del dominio. El único punto que daría la impresión que hay una intersección es el 0, 0, pero fíjense en que esta no está incluida, es decir, que no hay intersección en el 0, 0. ¿Sí? Entonces en la segunda opción no tenemos nada del dominio. En definitiva, el dominio de nuestra función será esta especie de lúnula, ¿no?, que aparece acá. Y que ahí está. Lo que quiero mostrarle en este caso es esto, ¿ven? Si nosotros observamos desde arriba, es la proyección, ¿sí?, el dominio que nos queda, ¿sí? Fíjense en que es idéntico. Bueno, obtuvimos acá el dominio. Por último, lo que diremos es que el dominio, si lo escribimos de esta forma, son los pares ordenados pertenecientes a R2, tal que, y bueno, se cumple la primera opción, ¿no es cierto? Serían estas dos regiones. Bueno, eso sería todo. Espero que sigan muy bien. En el próximo video voy a completar este mismo ejercicio mostrando las trazas y las curvas de nivel. Hasta la próxima.